Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 377. Estamos en una serie que se llama Hospital. Hoy día vamos a hacer el capítulo número 34, titulado El tratamiento no cambia. Como ya ustedes saben, yo soy de profesión médico y una de las principales actividades que tengo que hacer todos los días es dar tratamientos a las personas. Tratamientos que van variando de acuerdo a la enfermedad, de acuerdo al paciente, de acuerdo a lo que está en boga según la ciencia, etc. En la iglesia, el tratamiento para todos es finalmente el mismo. Y ha sido el mismo durante siglos. Durante los últimos 2 milenios, el tratamiento del pecador ha sido presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese Evangelio que nos habla de las buenas nuevas de salvación, que las personas que están conduciendo mal sus vidas pueden alcanzar libertad y ser perdonados por aquel sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quien con ese sacrificio, según las normas divinas, pagó el precio que teníamos que pagar cada uno de nosotros por nuestros pecados. Y esto ha sido igual para todos los creyentes en los últimos 2 milenios. En eso nada ha cambiado. Sigue siendo válido para cualquier pecado, sea el pecado que se haya inventado. Hoy día, con la tecnología y con los avances del mundo de las comunicaciones y transporte y todo lo que ha avanzado, han nacido nuevos pecados, nuevas formas de delinquir, nuevas formas de agraviar a Dios. Pero aún con las nuevas o antiguas formas, las más antiguas formas de pecar, sigue siendo válido el tratamiento que nos ofrece la palabra de Dios a través de las Escrituras. Hoy día vamos a hacer un capítulo para hablar de esto, que así como en un hospital todos necesitan un tratamiento para salir adelante y cada enfermo debe ser tratado y ojalá sanado de sus enfermedades, en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Todos necesitamos ser tratados de nuestros dolores, de nuestros pecados, de nuestras imperfecciones, para presentarnos un día ante Dios justificados y santificados. La justificación no la hacemos nosotros, la hace nuestro Señor Jesucristo. La santificación no la hacemos nosotros, la hace el Espíritu Santo, pero tiene que haber resultado en nosotros. Evidentemente, no puede ser que nosotros decimos que hemos recibido a Cristo, que nos hemos sometido a sus instrucciones, a su tratamiento, que Él es Señor, pero si no nos sometemos al señorío de Cristo, si no dejamos que su receta realmente sea efectiva, si no tomamos los remedios que el Señor nos da, difícilmente entonces el tratamiento que nosotros decimos seguir tendrá algún resultado. Si yo veo en el hospital un paciente diabético y le indico insulina o cualquier otro medicamento a tomar para bajarle los altos niveles de azúcar y el paciente no lo hace y tampoco respeta alimentación o hay algunas cosas que respeta y las hace algunos días, claramente su resultado será paupérrimo. Así también nosotros. Si seguimos a Dios un tiempo, después no lo seguimos, hacemos algunas cosas, unas sí, otras no, y vamos seleccionando prácticamente lo que a nuestro parecer es correcto, finalmente seremos cristianos tibios, y la palabra de Dios dice que a los tibios el Señor los vomita de su cuerpo. El Señor hoy día ponga sabiduría en todo lo que se haga, entendimiento, para que el nombre de Dios sea exaltado y tú puedas ser educado en esto y después de estas 2 horas puedas tener unas conversaciones con Dios para que Él te ayude, te fortalezca y te haga entender
¿qué es lo que debes hacer, en tu caso particular, para que el tratamiento del Señor mejore tu vida? Dios te bendiga, Dios te guarde y que la palabra de Dios predicada hoy día sea para el beneficio tuyo y de los que tú amas. Jesucristo te ama a ti cuando estaba yo perdido. Mi Jesús salvóme a mí. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador más vil y paz le da. Poder al desmayado, por los montes le guiará. Agua encuentra en el desierto, en las noches luz le da. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador más vil y paz le da. Hasta que llegares a la celestial ciudad, donde eterna vida y dicha gozarás por su bondad. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecado más vil y paz le da. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador más vil y paz le da. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador más vil y paz le da.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El tratamiento no cambia. Pero como les decía, cuando nosotros como médicos o personal de salud trabajamos en los hospitales, el tratamiento puede ir cambiando en la medida que el resultado va siendo malo o deficiente. Pero a diferencia en el cristianismo, el tratamiento no cambia. Hay algo que no cambia y es la palabra de Dios. Hoy día tenemos graves problemas, pues desde pequeñito nos están enseñando mentiras. Mentiras que tienden a las personas a alejarse de Dios. Mentiras que hacen creer que la ciencia verdadera no tiene absolutamente nada que ver con la palabra de Dios y rechaza de plano la palabra de Dios, lo que es absolutamente también falso, pues la verdadera ciencia ha demostrado muchos de los textos que aparecen aquí en la Escritura y han quedado los científicos admirados cómo es posible que tantos miles de años atrás se hayan escrito cuestiones que recién se están descubriendo. La falta de conocimiento de la palabra de Dios está llevando a generaciones enteras a creer como correctas cuestiones erradas, basadas en su propia apreciación de las cosas, lamentablemente. No es la percepción antojadiza, ni nuestras propias creencias de lo que es bueno, de lo que es malo, lo que verdaderamente importa, sino que es lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios ha establecido, es lo que rige el mundo y también juzgará al mundo. Te rige a ti y te juzgará a ti. Con tanta información que se nos da en colegios y universidades, tanta información falsa, mezclada solo con algo de conocimiento de la palabra de Dios, que adquirimos a través de otros medios generalmente, está haciendo que millones de creyentes estén conformes con su vida, cesantes en la obra de Dios, cesantes, sin llegar a comprender que hay que trabajar, sin llegar a comprender los juicios que se vendrán sobre él por los resultados alcanzados ante Dios. Ilusoriamente muchos piensan que su manera de hacer particularmente las cosas basta, es suficiente para ser encontrado bueno, no queriendo ser quebrantados ni regidos por la Biblia. Muchos creen que por hacer el bien, por dar muestra de amor, es suficiente. Y no consideran para nada hablar directamente de Cristo, del Evangelio. Es verdad, tenemos que predicar con el testimonio, pero ese testimonio tiene que indicar al Señor, indicar el nombre del Señor. El nombre del Señor es el que tiene que ser exaltado. Los jóvenes, como en cada época reciente, alegan tener la razón por encontrarse viviendo en un mundo totalmente cambiado que ya no puede ser gobernado por ideas tan arcaicas como las que enseña la Biblia. Muchos jóvenes piensan que podrán justificarse algún día de la época en que vivieron, de las creencias modernas que existían, de los avances en materia del pensamiento y derechos humanos, y que según ellos no era necesario el aprendizaje y memorización de las Escrituras. Ellos se preguntan, ¿qué importancia tiene aprender la Biblia? ¿De qué sirve si tú no la practicas? Y por estos motivos y otros más no quieren leerla, ni que nadie se las enseñe, no quieren ir a las iglesias, no quieren ir a la escuela dominical, no quieren ir a los estudios bíblicos. Dicen que basta con que ellos muestren cariño, afecto, amor a otras personas. Personas conocedoras de algunas partes de la Biblia tratan de dar por sentado que su posición es la correcta y que no es necesario requisito, por ejemplo, el conocer la palabra de Dios, cosa totalmente equivocada. Dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice el Señor, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Severas advertencias tiene la palabra de Dios. Así muchos no quieren ni leer la Biblia porque saben que la palabra de Dios les va a calar hondo, una espada de dos filos que va ahí a cortar hasta lo más profundo de su corazón y van a tener que doblegarse ante Dios
Y eso es precisamente lo que muchos no quieren. Pero se excusan que no es necesario leer las Escrituras, que no es necesario ir a estudios bíblicos, que no es necesario congregarse, que basta con llevar un evangelio individual ahí dentro del corazón y que mi Diosito está conmigo, pero no quieren escuchar la voz de Dios, no quieren leer la palabra, no quieren escuchar que alguien les enseñe la palabra. El asunto es que queramos o no, lo aceptemos o no, algún día cada ser humano estará frente al Señor y será nuestro Señor Jesucristo quien se sentará en el trono de Dios y nos juzgará a cada uno. Nadie podrá justificarse de su proceder, de sus creencias o de argumentar que no sabía que luego de la obra de amor del Salvador venía la obra del juez supremo para pedir explicaciones, para revisar las cuentas de lo que hiciste y de lo que no hiciste. Esto está claramente explicado en las Escrituras. No es ninguna sorpresa que vendrán los juicios de Dios. La Biblia dice que Jesús es el Verbo, que Él es la palabra según otras traducciones. Es incomprensible entonces que muchos cristianos anhelen estar para siempre con Jesús, pero no quieren oír cómo Él les habla hoy a través de la Biblia. Es inaudito. Es como si un día te encuentres en el juicio con Jesús y Él te pregunta, ¿por qué no querías estudiar la Biblia en esos años que viviste? ¿Acaso no querías escuchar mi voz y mis consejos? Pero entonces, ¿cómo quieres ahora oír mi voz y mis consejos por toda la eternidad? Yo no quiero encontrarme un día con el Señor Jesucristo que me haga esas preguntas. Por eso les animo, hermanos, a escudriñar las Escrituras, a aprender de la palabra de Dios, a que se congreguen, a que aprendan de los hermanos más maduros, a que sigan las Escrituras, no de acuerdo a lo que ustedes piensan que dicen las Escrituras, sino a lo que realmente dice. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo no va a ser bueno leer la Biblia? ¿Cómo no va a ser bueno estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo no va a ser bueno ir a congregarse si es inspirada por Dios? El Dios que decimos temer, amar, que es nuestro Señor. Debemos entonces abrir la palabra de Dios, estudiar las Escrituras. Nos va a enseñar, nos va a corregir. Vamos a ser instruidos en su palabra, en su justicia. Podemos llegar a ser perfectos si le obedecemos completamente. Y además nos prepara para la buena obra que Dios ha determinado que hagas. Recuerda que no fuiste salvo por obras, pero fuiste salvo para buenas obras, para las obras que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella. La Biblia en lenguaje sencillo de 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Necesitamos entrenamiento. ¿Se imagina que yo hubiese querido ser médico y solamente me hubiese inscrito en la Facultad de Medicina y luego no hubiese ido a clases, no hubiese ido a los exámenes? ¿Quién me hubiese dado el título de médico? ¿Quién me hubiese hecho pasar siquiera de primero a segundo año? Nadie. ¿Usted se atendería con un médico que no quiso ir a la universidad? Que no quiso recibir las clases, que no quiso aprender, que decía que no, si él estudiaba por internet, no, si él sabía si habían cosas de sentido común, ¿no? ¿Le prestaría su estómago para que se lo operara? ¿Le prestaría su apéndice? Nadie. Entonces, ¿por qué luego nosotros los cristianos queremos como que no, si basta, si yo entiendo lo que significa ser bueno y déjame a mí que yo voy a salir adelante, igual yo oro y con eso es suficiente?
Por otra parte, hermano, es muy necesario conocer las Escrituras para no dejarse seducir ni ser engañado por falsa teología, por filosofías humanas que abundan hoy día. Usted sabe que Internet es una máquina llena de millones y millones y millones de páginas de información. Información mucha que es verdadera y otra totalmente falsa y otra que te va a llevar a la condenación. Cuando Pablo fue a Berea, dice la Escritura, encontró a judíos que le escucharon, pero luego que escuchaban a Pablo y a Silas, iban a las Escrituras diariamente a revisar si lo que el apóstol decía era correcto o no. Dice Hechos capítulo 7, versículos 10 al 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos se daban el tiempo de ir a ver si lo que les estaban enseñando, las nuevas cosas que les estaban enseñando eran correctas, si aquellas interpretaciones que hacía Pablo de las Escrituras era correcto. No les bastaba oír, sino que ellos mismos se cercioraban. Y en nuestros días esto es tan importante como los tiempos de Pablo. Imitemos a los hermanos de Berea, que ellos no se conformaban con lo que oían, sino que querían aprender más, querían comprobar que lo que se les estaba enseñando era lo correcto. Por eso hoy día es tan fácil engañar a un cristiano, porque no escudriña las Escrituras, no tiene idea de ciertos pasajes. Lee algo en internet o escucha algo por ahí y lo da por hecho y no investiga. Yo he escuchado, no sé si usted, personas que repiten muchas cuestiones que aparecen ahí en las redes, pero no se han dado el trabajo de investigarlo. Por ejemplo, alguien dice, la Biblia dice 366 veces la palabra no temas, porque el Señor cada día quiere que sepas que estás con Él y no temas. Pero la Biblia jamás ha dicho esa cantidad de veces la palabra no temas. Revisa, pone ahí en el buscador de Google, busca no temas en la versión Reina Valera 1960, por ejemplo. ¿Cuántas veces te aparece? Ni siquiera eso. Hoy día es tan fácil averiguar ciertas cosas. Es tan fácil si buscamos en los sitios correctos. La palabra sigue siendo en el siglo presente el eje central del conocimiento verdadero que tenemos de Dios, no lo que nos están diciendo. La palabra de Dios es la receta que permitirá que seamos tratados de todo lo malo e imperfecto que hay en nosotros. Y esta receta no ha cambiado en los últimos 20 siglos. El tratamiento que hace Dios con el pecador no cambia, sigue siendo el mismo. Mis pecados son tratados de la misma manera como fueron tratados los pecados de Pablo, o los de Pedro, o los de Silas. Mis pecados y los tuyos también. También hay misericordia y amor del mismo que tuvo el Señor para con los discípulos y apóstoles del primer siglo, lo tiene para contigo. Pero tienes que ser obediente de la misma manera que los apóstoles, cuando recibieron el Espíritu Santo de Dios, fueron obedientes. Y fueron a las naciones, y fueron a predicar la palabra, y entregaron su vida por la causa de Cristo. Hoy día es muy difícil que uno de nosotros entregue la vida por la causa de Cristo acá en el mundo occidental. No es algo común. En otros países, ciertos misioneros que van, claro, lo más común es que entreguen su vida, porque son perseguidos. Pero nosotros que estamos sentados cómodamente, bajo techo, acá en el mundo occidental, no vivimos peligro de muerte. No. Vivimos problemas, situaciones, conflictos en nuestro hogar por el asunto de la palabra de Dios. Conflicto con otros hermanos, conflicto con personas que eran nuestros amigos y que ya no quieren escucharnos, ya no quieren juntarse con nosotros porque ahora nosotros hablamos diferente.
nosotros queremos cosas diferentes. Ya no disfrutamos las cosas que ellos hacen, con las cuales ellos tienen placer y se divierten. El Señor quiere algo especial de ti. Él te estima. Y el tratamiento no ha cambiado. No hay que cambiar el fondo. El fondo no ha cambiado. Las formas a veces cambian. Claro, hoy día, por ejemplo, ¿quién hubiese dicho que iba a poder escuchar palabra de Dios de una persona que predica allá al otro lado del mundo y que ni conoce? Antes solamente una carta, las cartas de los apóstoles. Una carta que viajaba kilómetros y demoraba meses en llegar. Hoy día, al instante, en videos en vivo, podemos predicar la palabra de Dios. Hoy día podemos hacer uso de la tecnología, no para solamente entretenernos, no solamente para gozar de ciertos pecados placenteros, como la pornografía, o como comprar por internet, como cachurear, como dicen acá, andar ahí revisando una y otra cosa, entretenidos en los videos de TikTok, en las fotos de Instagram o de Facebook, en las historias que aparecen. Tenemos tiempo para eso. Hay tiempo. Pero cuando decimos que tenemos que investigar algo de la palabra de Dios, abrir la Biblia, ay, no tengo tiempo, no me alcanza, estoy tan ocupado, llego tan cansado a casa. El Señor me comprende. Sí, el Señor te comprende y también te ve y nos ve a todos. Cuando perdemos el tiempo y lo desechamos y nos va a mostrar nuestros ídolos, que no necesariamente es un mono de yeso, es una figura de yeso o de madera al cual nos arrodillamos. Hoy día estamos arrodillados frente a muchas cuestiones idolátricas que están ahí en los medios de comunicación, que tanto nos gustan. Pero tiempo para escudriñar las Escrituras parece que no hubiera. Tiempo para ir a congregarse. Ay, está lloviendo, hace frío, hace calor. Tengo sueño, tengo hambre. Es fome, es aburrido. Claro, yo no puedo competir aquí en mi casa si invito a mis hijos a ir a la iglesia y la mamá, por ejemplo, le ofrece ver una película en Netflix. No tengo competencia. ¿Cuál de mis hijos va a querer ir conmigo a la iglesia si la oferta es ver una película en Netflix? No tengo competencia, hermano. Asimismo ocurre en muchos hogares. Lo he escuchado en muchas partes. Cuando uno de los padres, por ejemplo, quiere ir a la iglesia y el otro no quiere, ¿qué va a pasar con los hijos? ¿Con quién se van a quedar si la oferta es o ir a la congregación a cantarle a Dios y escuchar palabra versus pantallas para entretenerse, para disfrutar? ¿Qué elige hoy día un niño o un joven? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? La palabra de Dios no cambia. Somos responsables. Cada uno de nosotros es responsable, los adultos, y somos responsables de los niños, de los hijos, de los nietos, de los sobrinos, de guiarlos a la iglesia, de guiarlos a Cristo, de guiarlos a Cristo. ¿Y cómo los vamos a guiar a Cristo si no queremos seguir el tratamiento? ¿O queremos nosotros cambiar el tratamiento? Y automedicarnos. Automedicarnos con lo que a nosotros nos parece bueno. Automedicarnos con lo que creemos que a nosotros nos ha dado resultado hasta ahora. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejarte tratar por la palabra de Dios? ¿O vas a automedicarte con lo que a ti te parece que es correcto? Puedes elegir. Eres libre de elegir. Pero recuerda que si dices que amas al Señor Jesús y quieres escuchar su voz, la voz de Jesús es la palabra de Dios. Él es la palabra.
Él es el Verbo. Una lágrima en mí brotó cuando escuché su palabra. Reconocí su voz, la voz de mi Señor. Una lágrima en mí brotó cuando escuché su palabra, como espada penetró, transformando mi corazón. Sentí que me abrazó cuando le pedí perdón. Me llenó de su presencia, me llenó de su amor. Sentí que me abrazó cuando le pedí perdón. Sanó mis heridas y mis cargas se llevó. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 34 de la serie Hospital titulado El tratamiento no cambia. En la actualidad el mundo está tratando de ridiculizar el Evangelio, haciendo creer con su educación a través de los medios formales e informales que la Biblia está pasada de moda, que es solo religiosidad, que es algo anticuado, retrógrado y que es ineficiente para conducir al ser humano y el mundo moderno. También que Dios no existe, o por lo menos no a la forma que lo enseña la Biblia. Como un poder solamente, como una fuerza, como que todo es Dios. Con esto se rechaza todo sometimiento de los hombres a las instrucciones de Dios. Si sacamos la palabra de Dios de nuestra vida, entonces hemos quitado la receta que permitía sanarnos. Hemos quitado el tratamiento de Dios para tener vida eterna. Los incrédulos quieren que creamos que no hay Dios. Esa es su creencia. Porque ellos creen también en el humanismo. Piensan vanamente que así somos más libres, pues sin tantas reglas divinas de no pecar, podemos hacer lo que mejor nos parezca. También, al rechazar la existencia de Dios, se nos quiere hacer creer que nadie puede juzgarnos por nuestros pecados. De hecho, la palabra pecado, el concepto de pecado, ni se menciona. Se omite flagrantemente. ¿Escuchaste alguna vez en la universidad o en el colegio
que algún profesor hablara de la palabra, del concepto pecado, se omite. No se quiere mencionar la palabra pecado. ¿Por qué? Porque eso significa que somos religiosos. Y nadie quiere ser religioso, porque los religiosos son pedófilos, los religiosos roban, los religiosos hacen esto otro. Y cuando hay alguien por ahí que cae en un pecado de esos, todos se llenan la boca hablando en contra de él. Hasta los cristianos, hasta los youtubers, ahí están haciendo nuevos videos para ganar dinero por los videos que hacen y hablan mal de los cristianos. De alguien que cayó, de alguien que cometió un grave error. Que, por supuesto, no es para aplaudirlo, pero tampoco para destruir a ese que está caído. Levantar al caído. Todo eso lo enseña la Escritura. Los incrédulos, hermanos, viven engañados con sus creencias inventadas y quieren que todo el mundo se sustente en esas ideas modernas, entre comillas. Ellos dicen que la Biblia ya no sirve, pero están muy equivocados. Estamos viviendo en una época de mucha incredulidad que ha rechazado las enseñanzas de Dios. Pero esto no es algo que pasa por primera vez en la historia del hombre. Incluso en el mismo pueblo de Dios, en Israel, ha pasado muchísimas veces a lo largo de siglos. En el tiempo de los jueces, por ejemplo, que vino después de la conquista de la tierra de Canaán por los hebreos, del brazo fuerte del Señor, usando a su siervo Josué y los ejércitos que estuvieron a cargo de él. Después de la época de Josué, hubo siglos en que ellos se olvidaron de Jehová, quien los había sacado con mano poderosa de Egipto unos 1500 años antes de Cristo. Un par de generaciones después de Josué, ya se olvidaron de que habían cruzado el Mar Rojo en seco y todas las plagas de Egipto y todo lo que el Señor había hecho por ellos. Cómo habían obtenido esa tierra que les pertenecía a otros. La época de los jueces duró más de 300 años. ¿Sabía usted eso? Más de 300 años. El pueblo de Israel anduvo extraviado después de Josué. Y durante ese periodo la gente fue cada vez más desobediente a Dios, a pesar de que había juez en Israel que los gobernaba. Son mencionados en la Biblia 12 jueces que gobernaron durante este oscuro periodo. Pero dice la Escritura, ahí en Jueces 17, versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Claro, el Rey de Reyes no estaba reinando sobre sus vidas. Hoy día podríamos escribir en las páginas de todas las naciones, en estos días, no hay rey sobre mi nación, pues cada uno hace lo que bien le parece. En la actualidad, como en la época de Micaía, la consigna es que cada uno ponga en primer lugar sus propios deseos, dejando de lado las instrucciones de Dios. Pero luego se lamentarán por los malos resultados y preguntarán, ¿por qué Dios permitió el sufrimiento? ¿Por qué Dios condenó? Sí, este mismo Dios que salva, este mismo Dios que se esforzó por nosotros, llegado el tiempo, será el mismo Dios que condenará al mundo entero que no le ha seguido, que se ha burlado de él. Algunos se asustan de esto. Ay, ¿pero qué estás predicando? ¿El infierno? ¿Qué quieres que me vaya al infierno? El Señor predicó del infierno. Predicó del infierno, habló de eso. Por eso mismo Él vino a salvarnos. El tiempo no ha cambiado la naturaleza humana. Seguimos siendo pecadores como los tiempos de los jueces, como los tiempos de Micaía, que aparece ahí en Jueces capítulo 17. Nuestra naturaleza tiende al mal. Romanos capítulo 7, versículo 19, escribió el apóstol Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa es la naturaleza normal de cada persona. Pero para esto vino el Señor, para cambiar eso, para darnos nueva vida, nuevo corazón, nuevo espíritu,
para que ahora tengamos entusiasmo por querer aprender de la palabra de Dios. Si ya no hay entusiasmo por querer saber más del Señor, por querer conocer más su voz, por querer conocer más al verbo, a la palabra, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa en nuestro espíritu? Sed lleno del Espíritu de Dios, dijo el Señor. Hoy día la mayoría sigue rechazando el estilo de vida que propone Dios. Las personas en los tiempos de Micaías, unos 12 siglos antes de Cristo aproximadamente, sustituyó la verdadera adoración. Sustituyó la verdadera adoración a Dios por una versión barata de idolatría. Hoy día muchos han sustituido la iglesia, el escudriñar las Escrituras, por versiones baratas, idólatras, inventadas por ellos. Automedicación. Y han dejado de lado la receta de Dios. Querían adorar algo, pero terminaron adorando cualquier cosa de madera, de arcilla, de hierro, y hoy día de pantallas, de placeres, de entretención, de deportes, tantas cosas. Como resultado, en los tiempos de Micaías, el mal enfermó a todo el pueblo y reemplazó la fe en el Dios verdadero, generándose gran maldad y caos moral. Qué importante, hermano, lo que ocurrió ahí en las Escrituras. Están de ejemplo para nosotros. Imagínate que si el presidente de una nación y todo el sistema educacional enseñaran las Escrituras, aprenderíamos tanto, seríamos tan sabios para tomar decisiones. Si las decisiones del país o las decisiones locales se tomaran bajo los ejemplos, bajo las enseñanzas de las Escrituras, ya no estaríamos tan enfermos. No respetar las instrucciones de Dios nos puede llevar a la confusión total y a nuestra destrucción y traspasar más encima esa inmoralidad a nuestros hijos, a nuestra descendencia, dejando que las huestes espirituales de maldad del diablo hagan de las suyas con nuestra familia. Yo voy a la iglesia para adorar a Dios, para escuchar palabra, pero también no me gusta ir solo. Me gusta ir con mis hijos, me gusta invitar a alguien. Ojalá fuera mi esposa. Pero si voy solo, me siento triste, igual, un poco, decepcionado, porque no fui capaz de entusiasmar a mi familia. Es que la lucha es desigual, hermano. Cuando luchamos con cuestiones que se están arraigando, entonces cada día se pone más difícil. Cualquiera que no se someta a Jesús terminará de rodillas ante Satanás sin darse cuenta y creyéndose más encima libre y que vive según él lo que desea, lo que le place, pero el fin de su camino será de muerte eterna, lamentablemente. Y nosotros somos responsables no solamente de nosotros mismos, los que tenemos hijos, sino también de nuestros hijos. Debemos mostrarle ese camino. O los que ya tienen nietos, debemos mostrarle ese camino. Los que tienen sobrinos, debemos mostrarles ese camino. Los que tienen hermanos más pequeños, debemos mostrarle el camino de Dios. Porque hoy día hay muchos caminos que se nos enseñan en colegios y universidades. Pero esos caminos están lejos de llevarnos, de conducirnos a Dios. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y eso está dicho a nosotros los cristianos. Hay cristianos que creen que por el camino que están conduciendo su vida es camino derecho, pero su fin será camino de muerte. Parece que eso se lo estuviera diciendo al incrédulo, ¿verdad? Cuando uno lee este Proverbios 14:12, parece que se le estuviera diciendo al incrédulo: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ajá, dice uno. Esos pecadores van a morir si no se arrepienten. Pero también nos está diciendo esa palabra a nosotros. Hay camino que al hombre cristiano le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¡Wow! Ahí eso nos impacta. Me impacta esa palabra, hermano. Creer que voy por un camino derecho, pero estoy caminando hacia la muerte.
obedece mejor la palabra de Dios. Escudriña las Escrituras. Como diría un médico, hay tratamientos alternativos que parecen correctos, pero no podrán sanar al enfermo y lo llevarán finalmente al sepulcro. Hay automedicaciones que parecen correctas, pero frente a una enfermedad tan complicada en comparación al pecado, podría ser un cáncer, una automedicación no nos salvará de la muerte del sepulcro. Hay también otro texto del libro de Jueces, hermano, que dice lo mismo de aquel periodo. En Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. 300 años estuvo el pueblo de Dios, lejos de Dios, haciendo las cosas a su manera. ¿Y qué tal con nuestra vida hoy día? ¿Estamos cada uno haciendo lo que bien nos parece? Precisamente es eso lo que hoy día nos está ocurriendo. La pregunta que debiéramos hacernos primeramente es, ¿quién reina hoy en mi vida? Puede ser que la respuesta sea, sí, mi Señor Jesús. ¿Señor Jesús? ¿Señorío en tu vida? ¿Es realmente el rey en tu vida? Muchos dirán, yo no necesito rey, yo sé caminar, yo mismo me gobierno. Es como si un enfermo de cáncer dijera, no quiero ningún tratamiento. Yo me sanaré solo, sé cómo hacerlo, conozco algunas terapias alternativas. Un enfermo de cáncer terminal, hermano, que hace eso, terminará muerto si no recibe ayuda a tiempo, a menos que Dios, por supuesto, lo sane. Nadie, hermano, sabe cómo sanarse solo de cáncer. Se necesita ayuda de personas con más conocimientos, de diversos medicamentos, tecnologías, tratamientos quirúrgicos, radioterapia, inmunoterapia, quimioterapia. Si se padece alguna enfermedad grave, sería necio tratarlas con algo nunca probado, si es que efectivamente sirve. La cura de una humanidad sumida en la maldad es someterse al Rey Jesús. Eso está probado. Millones de personas a lo largo de la historia han cambiado sus vidas y han sido renovados, perdonados por Dios y renovados, transformados. Además, no tenemos otra opción. Es la única, es la correcta, es la verdad. Solamente hay una. En medicina, por ejemplo, para tratar la presión, hay decenas de tratamientos. Ninguno es 100% efectivo, te lo adelanto. Y por eso también hay tanta variedad. Pero para tratar el pecado, Dios no necesita diversos tratamientos. El tratamiento que Él estableció es 100% efectivo. Solamente a través del sacrificio de Cristo. Usted ve, la gente quiere gobernarse a sí misma y pretende resultados maravillosos. Pero a la verdad, los resultados serán desastrosos, catastróficos. Y ninguna buena obra quedará en pie cuando Dios los juzgue. 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 13 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Te fijas, hermano? Esto requiere algo más que decir, te recibo, Señor, como mi Dios y Salvador. Debemos tener como fundamento único, no hay otro, Jesucristo. Y de ahí debemos edificar, dice.
hay que edificar. Y cada obra edificada será probada, pasada por el fuego, dice la Escritura, probada por Dios. El Señor nos ayude, nos guíe a hacer el tratamiento correcto, a someternos a ese tratamiento que el doctor Jesús va a hacer para sanarnos de toda nuestra enfermedad de pecado. No dejes el tratamiento de lado. Tómate todas las dosis que dice el Señor, en los tiempos que Él dice. Y el resultado será sencillamente maravilloso. Uno más que estará en los brazos del Señor por siempre para disfrutar de lo que Él nos tiene preparado. Gloria al nombre de Cristo. Expresar lo que Cristo ha hecho por mí, cosas maravillosas que me ha dado sin yo merecer. Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que yo soy y lo que anhelo ser, todo lo debo a Él.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El tratamiento no cambia. Hoy los cristianos observamos lo que está sucediendo en el mundo y decimos que estamos volviendo a los tiempos de Sodoma y Gomorra, cuando Dios juzgó la tierra en donde vivía Lot, el sobrino de Abraham. En plena época del patriarca había incredulidad y grandes perversiones de todo tipo. Aparece ahí en la Escritura, en el Génesis. Hoy, a través del conocimiento que tenemos por internet, ha quedado al descubierto la tremenda depravación humana que existe. Tremendo, hermano. Tremendo ver cómo niños son usados sexualmente, cómo jovencitas venden su cuerpo por dinero, por éxito, por fama. Personas matan sin misericordia, personas roban, personas rompen sus familias. Se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Matan los niños que llevan dentro. Los abortan. Los hacen pedazos con pinzas y tijeras. Hoy, hermano, a través del conocimiento que tenemos, podemos decir que vivimos sin rey, apartados realmente de Dios. Personas, grupos, pueblos y naciones enteras están revelando el tremendo desmoronamiento moral que padecen. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Y por sus frutos los estamos conociendo. Quedamos admirados cuando vemos los perfiles de personas que antes profesaban ser cristianos, por ejemplo. Y algunos aún insisten que lo son, pero que están atestados de información en sus perfiles que son la prueba pública de que no son precisamente hijos de Dios. Sus fotografías, sus videos, sus comentarios, sus mensajes confirman que no son hijos de Dios, lamentablemente. Estaban en el camino y se salieron del camino. Sin decirlo explícitamente, están revelando que no son de Dios ni le sirven. Están construyendo como hojarasca. Y cuando el fuego de Dios pase por sobre ellos, serán quemadas todas sus obras. Mujeres y hombres que lastimosamente son seducidos por el pecado y lamentablemente seducen a otros en lo mismo. No es solamente que yo me termine yendo al infierno, sino que además estoy llevando a otros. No es que yo solamente esté saliéndome del tratamiento correcto, sino que por mi ejemplo estoy sacando a otros más inocentes. En las redes sociales, hermano, vemos personas seduciendo coquetamente, consumiendo alcohol, marihuana y otras drogas, rendidos a los placeres y otras maldades. En otras palabras, gravemente recaídos en pecado. Y eran algunos de nosotros que están ahora haciendo esas cosas. Dios nos ayude a llegar a ellos para que se arrepientan del mal proceder. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El Señor nos ha dado su receta. Su receta está aquí en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa si nosotros tomamos la receta y le echamos al tacho la basura? No sabremos cómo tiene que seguir nuestro tratamiento. No podemos negar que eso está ocurriendo hoy día en muchos sitios. Ojalá que haya alguno de esos que ha echado la receta de nuestro Señor a la basura y que por alguna razón Dios hoy día le ha traído a este punto para decirte que el Señor aún te ama y quiere rescatarte. Quiere que rescates la receta del tacho a la basura. Esa receta es valiosísima. El tratamiento no cambia. Sigue siendo el mismo. Obedecer a Dios. En medicina cambian las tecnologías. Aparecen nuevas enfermedades.
cambian las drogas con las cuales se tratan a los enfermos. Pero los cambios de tratamiento son porque a estas enfermedades aún no se ha descubierto el remedio 100% efectivo para sanarlas. Para tratar el mal más antiguo e importante del mundo, que es el pecado, está disponible hace 2000 años el remedio 100% eficaz, la cruz de Cristo. Se han tratado de inventar terapias alternativas, nuevas religiones, tratamientos que se parecen, pero que no son lo mismo. Y nada ha dado resultado. Solo la solución creada por el doctor Jesús. Solo el tratamiento, el remedio 100% eficaz. La cruz de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, muriendo por nuestros pecados. Y su palabra dicha, el Espíritu Santo que la ha inspirado para dirigir nuestra vida, para santificarnos. Y el tratamiento es enteramente gratis. Enteramente gratis accedemos al beneficio. Pero tendrá ciertos costos. Sí, hay un precio por seguir a Jesús. Hay situaciones no confortables, diría yo. Algunas un poco insoportables. Algunas difíciles de sobrellevar, que debemos enfrentar los cristianos para ser fieles al Señor. No hay que cancelar nada para obtener el tratamiento del doctor Jesús. Solo se requiere tener fe en que ese tratamiento es efectivo. Y hay que arrepentirse de todos los pecados. Dejar todas nuestras enfermedades al Señor para que las sane a través de su Santo Espíritu. Por ser 100% gratis, genera dudas. Sí, increíble. Genera dudas en muchos que no creen tanta maravilla. Otros sencillamente no creen que exista un dador así como Dios, que nos regaló tan tremenda entrada al reino de Dios. Tal vez si se nos diera un valor que pagar, tal vez habría más interesados. Pero lo increíble es que al ser gratis, muchos no lo quieren. Y otros que lo reciben no lo aprecian. Y después de haberlo recibido, lo desechan y abandonan. Hay también algunos que les encanta la idea de la salvación de Dios. De hecho, empiezan a aprender más del asunto. Pero luego se alejan porque dicen no disponer de tiempo. Porque dicen que están muy ocupados para encargarse más seriamente. O bien al recibir las instrucciones que deben privarse de ciertos placeres, de entretenciones que los cautivaban y deben poner manos a la obra, también se alejan, sin desear de verdad volver. El Señor en la parábola del sembrador nos explica esta verdad, que la palabra es sembrada, pero no siempre la palabra llevará un buen fruto. Pero no por culpa de la palabra, sino por culpa de quien la recibió. Dios tiene disponible gratuitamente su tratamiento, pero no siempre el tratamiento del Señor, por no ser llevado correctamente, dará el resultado esperado. ¿Por qué? Por culpa del que lo recibió. Por culpa del paciente, no por culpa del tratamiento. No por culpa del medicamento, sino por culpa del paciente, que no se quiso tomar los remedios, que abandonó el tratamiento, que se lo tomó a medias, que se fue tras otros tratamientos sin esperar resultados. Hay algunos que dicen hoy día, estoy tan ocupado, más tarde me haré cargo. Cuando tenga tiempo o cumpla primero con otras obligaciones más importantes que tengo pendientes. Es que tú no sabes todas las obligaciones que tengo pendientes. Para ti es fácil. Dios nos da el tiempo a todos por igual, 24 horas.
¿Qué importancia le daremos al Señor en nuestra vida? Lucas capítulo 9, versículos 59 al 62. Dijo el Señor Jesucristo a uno: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay que tener fidelidad en el tratamiento dado por Dios. Dios tiene la solución a nuestros problemas. Dios tiene la solución eterna que necesitamos. Tal vez la enfermedad, el problema económico, todas las dificultades que hay a nuestro alrededor no serán solucionadas por el tratamiento del Señor Jesús. Pero lo que sí estamos seguros, que este tratamiento es 100% efectivo para entrar al reino de Dios y vivir para siempre con el Señor. Ninguno que luego se aleja es apto para el reino de Dios. Ninguno que quiere volver a sus antiguas andanzas, a sus otros remedios que él le gustaba tomar, es apto para el reino de Dios. El Señor quiere que le sigamos de verdad, que nos comprometamos, que haya realmente un deseo genuino y le pongamos a Él en primer lugar. Que el tratamiento del Doctor Jesús sea lo que nos mueve en la vida, lo más importante, lo esencial, lo primordial. Sencillamente se trata de qué pasará contigo cuando, tú sabes, bajes al sepulcro. O qué pasará contigo si es que el Señor viene cuando aún estás vivo. Se seca y se cae la flor, pero la palabra del Señor no es así. Ella es amor y siempre permanece. Este es el mensaje de salvación. Somos pregoneros de su voz, somos portadores de su luz, de su luz. Por eso le alabo y le canto himnos. Alégrense pueblos y todas las naciones. La palabra del Señor siempre firme no pasará, permanecerá, permanecerá. Proclamar, los ciegos verán, los sordos oirán, los enfermos sanarán, los muertos vivirán. Su palabra es viva y eficaz, y eficaz. Por eso le alabo y le canto himnos. Alégrense pueblos y todas las naciones. La palabra del Señor siempre firme no pasará, permanecerá, permanecerá.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El tratamiento no cambia. Los angustiados, los desesperados, los que necesitan ayuda espiritual, los quebrantados y muchos otros tipos más. Aunque busquen por diversos sitios, diversas terapias, diversos médicos, los mejores, los que demandan más recursos, no encontrarán la paz que buscan. Venid, dice el Señor, comprad y comed sin precio, vino y leche. El tratamiento del Señor, sin dinero y sin precio. El profeta Isaías escribió estas maravillosas palabras unos 700 años antes de Cristo. En Isaías 55, versículo 1 en adelante, habla sobre la compasión del Señor hacia nosotros, esa misericordia gratuita para todos. Dice la Escritura: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y el versículo 2 de Isaías 55 dice la Escritura: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿En qué estás gastando tus energías, tus recursos? ¿Para qué estás gastando en cosas que no son el pan de vida? Que no es el trabajo correcto. Comed del bien, dice, del bien que nos da el tratamiento del Señor Jesús. Venid, comprad sin dinero y sin precio lo que el Señor nos da. Maravilloso es el Señor, realmente maravilloso. La solución a los conflictos entre las personas, la terapia 100% efectiva y gratis, está en los efectos que la obra de Dios puede causar en los que reciben las dosis divinas. Todas las terapias alternativas a la palabra de Dios son de efecto pasajero. No sanan realmente, son engañosas e inútiles y no tienen ningún efecto en la eternidad. El pecador, para poder llegar verdaderamente a descansar en paz, necesita pasar a la presencia de Dios, realmente a la presencia de Dios. No sacamos nada con decir: se fue y ahora está descansando en paz. Si no se fue con Cristo, créame, no está descansando en paz. El Señor sabe todas estas cosas. ¿Para qué nos vamos a engañar a nosotros mismos? ¿Para qué vamos a enseñar cosas que no son correctas? Solamente que nos hace descansar en paz es habernos ido de este mundo de la mano del Señor, aunque haya sido en el último momento, como lo fue el ladrón de la cruz. Con el sacrificio de Cristo, hermano, se logra tener la entrada, y con la obra santificadora del Espíritu Santo de Dios se tiene el tratamiento completo que se necesita. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios, y no otro, ha venido hasta nosotros para darnos el tratamiento. El mismo médico, no el técnico paramédico, no el auxiliar de enfermería, ni la enfermera, nos está dando el tratamiento, sino Dios nos está hablando, el mismo Dios nos está santificando, la misma palabra, el verbo nos está hablando para santificarnos por completo, para que enteramente, desde los pies a la cabeza, desde adentro hacia afuera, espíritu, alma y cuerpo, sirvamos al Señor y estemos preparados para aquel encuentro maravilloso.
Dice la Biblia, Dios habla hoy, 1996, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún tratamiento alternativo a la palabra de Dios que puede dejarnos sin defecto alguno para encarar a Dios. Dios debe estar involucrado en cada aspecto de nuestra vida. Es un grave error pensar que podemos creer en Cristo y ser tratados por Él, pero a su vez ser tratados con otras terapias superpuestas a esta. No seamos necios, no seamos ciegos. Es solo Cristo. Un solo. Si ponemos un segundo dedito, que significa una persona, viva o muerta, u otro Dios que nos hayamos inventado, eso es idolatría y eso no tendrá el efecto 100%. Debemos claramente apartarnos para Dios, tener solo un médico tratante de nuestra vida espiritual, el Doctor Jesús. Debemos además separar nuestra vida espiritual de todo lo demás, siendo fiel a la terapia divina, obedeciendo todas sus recetas, no dejando ni un solo día de tomar sus medicinas bajo su control y dominio. No solo la parte religiosa, sino en todo ámbito público, privado y secreto. ¿Podemos hacer ese pacto con Dios? ¿Podemos mirarle a Él de esa manera? ¿Podemos realmente recibir su tratamiento y dejar que Él nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo? Que Él personalmente, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, nos haga el tratamiento. Oh, sáname, no quiero ser el mismo, confiando en mis caminos, viviendo en la tristeza y el dolor. Oh, sáname, confieso mis pecados, también que he sido malo y quiero paz. Descansar, oh, sáname, toma mi vida hoy, llena este corazón que está seco por dentro. Oh, sáname, sé tú mi Salvador, yo sé que tú, Señor, eres el Dios eterno. Oh, sáname, Señor. Oh, sáname, Señor, aunque no lo merezco. Sáname, Señor. Oh, sáname, confieso mis pecados, también que he sido malo y quiero paz, tu perdón, y en ti, Dios, descansar. Oh, sáname, toma mi vida hoy, llena este corazón que está seco por dentro. Oh, sáname, sé tú mi Salvador, yo sé que tú, Señor, eres el Dios eterno. Oh, sáname,
sáname, Señor. Oh, sáname, Señor, aunque no lo merezco. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El tratamiento no cambia. Unos 2000 años antes de Cristo se estima que vivió Job. Se dice que puede que haya vivido en los tiempos de Abraham. Job era un hombre que vivía allá en Oriente y era una persona muy rica. Dice Job en el capítulo 31, versículos 1 y 2. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿Es válida hoy día esta palabra? ¿Será posible que este texto escrito hace 4000 años atrás sea efectivo en nuestros días sin la ayuda de Dios? ¿Hacer pacto con nuestros ojos? ¿No mirar a una virgen? ¿No mirar a una mujer que no nos pertenece? A través de internet, sobre todo, hoy día, o en cualquier sitio. Necesitamos a Dios. Necesitamos el tratamiento del Dr. Jesús. El mundo está continuamente cambiando. Las tecnologías cambian. Y además aparecen nuevas formas de pecar. Estafas por internet, mentiras, engaños, adicciones a las pantallas, adicción a las redes sociales, idolatrías a las pantallas dejando a Dios de lado, pornografía como nunca nuestros abuelos imaginaron. ¿Podrá ser que Job capítulo 31, versículo 1, donde dice, hice pacto con mis ojos, ¿es posible hoy día hacer pacto con nuestros ojos? Dios nos ayude, hermano. Frente a tanta tentación, sobre todo a los hombres que les encanta mirar. A los hombres nos encanta mirar. Mirar a las mujeres hermosas. Y usted ya sabe. ¿Podemos mirar a una bella mujer vestida con muy poca ropa que está mostrándose en las redes sociales o en la vía pública? ¿Sin pecar en nuestro corazón? La palabra de Dios aconseja claramente en estas circunstancias. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Huye, dice el Señor. ¿Quieres hacer pacto con tus ojos? Huye, dice el Señor. No puedes quedarte frente a una pantalla o mirando a alguien que te cautiva y creer que vas a ser fuerte. Tal cual lo hizo José frente a la esposa de Potifar, su jefe, que lo tentaba y quería tener relaciones sexuales con él. ¿Qué dice Génesis 39:12? Que ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces José dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ese es el consejo, por ejemplo, para este caso particular que tiene la palabra de Dios. Ese es el tratamiento que Dios nos hace frente a la tentación de este tipo. La palabra de Dios sigue siendo efectiva en nuestros días. Dios no quiere que te sientes frente a una pantalla a mirar pornografía o entretenerte deleitándote con hermosas fotos seductoras, sino que no mires para que no codicies una persona ajena, una persona que no te pertenece. Dice Mateo capítulo 5, versículo 28. El Señor Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es difícil. Claro, Job, 4000 años atrás, no tenía redes sociales.
No tenía pantallas donde podía mirar fotos, ni revistas, ni nada por el estilo. Las mujeres no se vestían como se visten hoy día. Job, en nuestros días, sencillamente tendría que su pacto con sus ojos estar basado en que el Señor le va a ayudar. Y el Señor le va a ayudar diciendo, huye. Sencillamente, huye de las pasiones juveniles. También es válido en el otro sentido. Cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. No solamente una mujer para codiciarla, sino también un hombre para codiciarlo. Hoy más que nunca las personas no quieren hacer caso de la palabra de Dios. No quieren ir a la iglesia porque están entretenidas en sus pantallas. O bien estudiando, trabajando, entreteniéndose, tratando de cubrir sus carencias, sus necesidades, su soledad. Pero nada de eso puede satisfacerlo plenamente. Llegar a ser una persona plenamente feliz o sanarse de sus problemas. Solo el tratamiento dado por el Doctor Jesús. Usted sabe que se han diversificado las formas de pecar, pero el tratamiento sigue siendo el mismo que hace 2000 años, porque es efectivo para todas ellas. No importa cuál sea la manera moderna en que se está pecando, el tratamiento del Doctor Jesús es el mismo. Su eficacia está 100% comprobada. Cuando se hace correctamente, está 100% comprobado. Y esta comprobación aparece ahí en la Escritura cuando Juan dice que vio a millones ahí en los cielos, que alababan, que cantaban a Dios. Millares de millares. Fue efectivo el tratamiento. Pecadores, inútiles, personas totalmente con sus vidas destrozadas, que tocaron fondo. Juan los vio allá, en los cielos, con Dios, alabando a Dios. ¿Estarás tú ahí? Gloria al Señor. ¿Estaré yo? Gloria a Dios. No me lo merezco. Pero el Señor ha determinado que aunque no lo merecemos, si somos obedientes, entonces la obra que nosotros no hicimos al principio y que Él la hizo por nosotros, Él nos dice ahora, imitadme y haced vosotros la obra que os corresponde. Porque la palabra realmente debe ser viva, debe ser eficaz en nuestra vida. Debe cortar todo eso malo que hay en nosotros. Debe rasgar eso que está ahí, que no quiere ceder ante la palabra de Dios, ante las instrucciones divinas. Hebreos 4, versículos 12 y 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, tenemos que dar cuenta. Ya lo hemos dicho, tenemos que dar cuenta. A uno solo, aquel que nos está mirando. Nos equivocamos todos los días, hermano. Pero esa palabra viva y eficaz, esa voz de Dios, la voz de Cristo, debe ir abriendo, desgarrando, penetrando hasta el alma, cortando lo que está mal, haciendo que nuestros pensamientos, que las intenciones de nuestro corazón se vayan alineando a la palabra de Dios. Dice que no hay nada creado, absolutamente nada, que no pueda ser descubierta en su presencia, dice la palabra de Dios. Es poderosa totalmente. Su tratamiento es tremendamente efectivo, 100%. Todas las cosas, dice, están desnudas y abiertas a los ojos del creador de la palabra. La Biblia en lenguaje sencillo
de Hebreos 4, 12 al 13 dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad. Y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Todo podemos encontrarlo en la palabra de Dios. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, el hospital de Dios, contiene todos los recursos que necesitamos para sanarnos. No necesitamos una interconsulta a otro hospital. No necesitamos que vengan médicos de otros lados, extranjeros, ni que nos den su opinión. ¿Quieres una opinión exacta, correcta, verdaderamente buena, efectiva? Pídele la opinión al doctor Jesús, a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz. ¿Quieres vida? Busca la palabra viva de Dios. ¿Quieres eficacia en el camino, en lo que estás siguiendo? La palabra de Dios. Palabra es viva, viva y eficaz. Tu palabra es fuerte, tu palabra sana. Tu palabra es viva, viva y eficaz. Tu palabra es fuerte. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Es viva, viva y eficaz. Tu palabra es fuerte, tu palabra sana. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El tratamiento no cambia. Y a pesar de que nosotros sabemos todo esto, igual la gente se excusa de no querer ir a estudios bíblicos, ni escuelas dominicales, ni quiere oír palabra de Dios. A pesar de que lo sabemos, que lo hemos aprendido. Si has llegado hasta este punto, debes reconsiderar tu agenda. ¿Qué tiempo y qué recursos le vas a destinar a Dios? Y que tu obra no sea una obra de hojarasca, sino una obra que resista el fuego con el cual va a ser probado
el trabajo que estés realizando. Dios nos ayude cada día. Porque cada día, así como tu pastor se equivoca, así también yo me equivoco y así tú también te equivocas. Pero podemos esperar que finalmente esta palabra terminará haciendo lo que pretendía hacer. El sacrificio realizado por Cristo sigue siendo eficaz para sanar cualquier modalidad de pecado. Solo podemos ser justificados por Jesús y nadie más. Usted sabe eso. Si agregamos otro más, eso es idolatría y falsa receta. Dios no necesita otros interconsultores, otras opiniones. No, basta con lo que Él dice. Él es soberano y celoso. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús. Jesús. Jesús es el único y nadie más. Esto significa que solo somos sanados por el Doctor Jesucristo. Debemos confesarle a Dios nuestros pecados. Debemos orar para que nos perdone nuestros pecados. Si pensamos que nosotros mismos podemos sanarnos y presentarnos como buenos ante Dios, estamos totalmente equivocados. Dice Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No nos confundamos más con el tratamiento que es necesario para nuestra vida. No tratemos de agregarle nosotros ideas propias para tratar de seguir correctamente a Dios. Sencillamente, seamos obedientes a su palabra. La Biblia Nueva Traducción Viviente de Romanos 3:20 dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. La palabra de Dios nos va guiando hacia lo correcto. Dios es el mismo, dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es inmutable, Él no cambia, su tratamiento no cambia, su pensamiento no cambia. El Señor Jesús no se deja intimidar, ni convencer, ni seducir por lo que el hombre hoy día plantea en sus leyes, en su pensamiento, en su forma de llevar el mundo. Su palabra nunca cambia. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y la palabra del Señor no está presa, hermano. Podrán tomar prisioneros a cristianos por ahí en los países orientales, pero la palabra del Señor no está presa. Podemos expresar libremente la palabra de Dios. El asunto es que si quieres hacerlo y crees realmente que es importante hacerlo, porque puedes conocer la palabra de Dios, pero puedes considerar que no es tan importante hablarle con versículos bíblicos a la gente. Puedes creer que no es tan importante mencionar ciertos textos de las Escrituras para hacerle a una persona entender. Puedes tener tus propias ideas al respecto, pero la palabra del Señor permanece para siempre y la palabra del Señor no está presa, sino que a pesar de que hoy día muchos quieran silenciar la palabra de Dios, como meterla en una prisión en donde no se escuche la palabra de Dios, gloria al Señor, sigue circulando por el mundo y hoy día con más fuerza, porque podemos predicar a sitios, a oídos que jamás imaginamos. Dios bendiga tus oídos, hermano. Dios bendiga la tecnología que Él creó para que la uses correctamente, no para que la uses para tu destrucción o solo para tu entretenimiento, sino que úsala, hermano, usa la tecnología que Dios ha permitido para honrar a Dios,
para crecer en Dios, para seguir a Dios, para conocerle. Ha cambiado la ética, han cambiado las creencias de los hombres, han cambiado las leyes, ha cambiado a lo que se le llama malo, hoy día se le llama bueno. Pero eso no significa que actualmente su palabra no sea eficaz. Su palabra permanece para siempre. El asunto es si nosotros queremos que esa palabra realmente funcione en nuestra vida. No hay cosa más dulce que la palabra de Dios. No hay cosa más pura que la palabra de Dios. Es la que ordena los pasos del justo y sacia la sed del sediento. Fortalece mi alma, me llena de fe y trae salud a mi ser. Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Dame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. No hay cosa más dulce que la palabra de Dios. No hay cosa más pura que la palabra de Dios. Es la que ordena los pasos del justo y sacia la sed del sediento. Fortalece mi alma, me llena de fe y trae salud a mi ser. Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Dame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, sí, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo El tratamiento no cambia. Hay falsas enseñanzas, hermano. Usted sabe que hay falsas enseñanzas. En medicina también hay conceptos cerrados de lo que son ciertas enfermedades. Y van cambiando. Porque se van descubriendo nuevas cosas y lo que antes se pensaba que era así, ya no es así. Pero la palabra de Dios no es así. Hay también malas terapias en medicina. En la iglesia también se infiltran malas enseñanzas. No es que la palabra de Dios sea mala, sino que se infiltran malas enseñanzas. No todo lo que brilla es oro, dice el dicho popular. Hay que tener cuidado. Dice 2 de Pedro también 2:17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Tengan cuidado, hermano, con aquellas nubes, con aquellas tormentas, con aquella densa oscuridad, con esas aves de rapiña que
merodean por sobre tu cabeza. Pero lo importante es que no hagan nido en tu cabeza. Siempre estarán, por lo menos mientras estemos vivos, esas aves de rapiña andarán. Mas cuando ya todo sea perfecto, podremos vivir en paz para con Dios. Hay falsas enseñanzas, hay personas que andan hablando cosas incorrectas. Dice 2 de Pedro capítulo 2, versículos 18 al 22. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Seremos como el perro que vuelve al vómito? ¿Seremos como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno? No conviene, hermano. Los que se enredan otra vez en el mundo y son por ellas vencidos, su postrer estado, dice, viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Ya conoces el camino de Dios. Ahora tienes que seguirlo. El Señor te vino a rescatar lo que se había perdido. Él viene por el enfermo complicado que necesita ser sanado. No viene por el que se cree sano o saludable y que confía en su propia medicina natural o que se quiere automedicar. Lucas capítulo 5, versículos 31 al 32, respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él ha venido a los pecadores, Él ha venido a los enfermos. Él es el médico. Vienen a los que están pidiendo una consulta médica. Él atiende a domicilio. Él atiende en cualquier lugar. Y tiene costo cero. Los que se creen limpios no se tomarán la medicina que da el Señor. Son los que, reconociendo su condición mala, los únicos que valorarán el tratamiento ofrecido y serán beneficiados del remedio gratuito dado por Dios. Hoy, hermanos, a pesar de todo este conocimiento y de toda la tecnología y de los múltiples avances del mundo en las más diversas áreas, el arrepentimiento y la fe en Cristo, este tratamiento que no cambia, es la única terapia efectiva para tratar el cáncer del pecado. La enfermedad del pecado debe tratarse de por vida. No es que recibimos una sola dosis y listo. Hay recidivas. Hay personas que se apartan de nuevo, que se vuelven atrás. Como la puerca lavada vuelve al barro, así también hay pecadores que recidivan. La Biblia nos enseña de muchos que se volvieron atrás. De hecho, el mismo Señor advirtió que el que mira para atrás no es digno del reino de Dios. La dosis dada por Dios es la exacta. Es la que nos permite liberarnos de la esclavitud al pecado. Pero debemos tomarnos diariamente la dosis de Dios. Debemos seguir recibiendo cada día más de Él, llenándonos del Espíritu Santo para santificarnos, llenándonos del remedio de Dios, que nos cura, que nos sana, que nos limpia. Esto es estar con una terapia continua, con una infusión continua que nos permita cada día irnos sanando de diversos problemas que nos afectan o que podrán aparecernos en un futuro próximo. Dios nos previene, Dios nos ama, Dios te ama muchísimo. El Señor dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu se consigue escudriñando las Escrituras, dejando que el Señor haga su tratamiento en nosotros y entendiendo por el Espíritu que nos habla en oración,
en quebrantamiento, podemos comprender lo que Dios quiere para con nosotros. Busca al Señor. Él te ama muchísimo. Él quiere lo mejor para tu vida. Él no desea que abandones el tratamiento. No quiere que dejes el tratamiento inconcluso. Él está preocupado por ti. Él está ocupado por ti. Él te está mirando. Él sabe si te tomas o no te tomas su tratamiento. Él no quiere que abandones. Si no abandonas, si eres fiel a la receta del Doctor Jesús, podrás tener éxito. Él sabe, el Señor sabe, que no hay otra opción, que no hay otro tratamiento aparte del que Él te brinda para que te sanes del pecado, para que algún día estés para siempre con Él. ¿Realmente quieres estar con Jesús? ¿Realmente quieres oír su voz? ¿Realmente Él es tu Señor? ¿Realmente le amas? Entonces congrégate. Entonces escucha palabra de Dios. Entonces predícale a otros. Sea un ejemplo. Ama. Muéstrales que Dios vive en ti. Llénate del Señor. Llénate de su Espíritu Santo. No tienes otra opción. Es la mejor, la única, la perfecta. Gloria al Señor. Porque su tratamiento, a pesar de los siglos, no cambia. Y sigue salvándonos hoy día, tal cual un día salvó al apóstol Pablo, a Pedro, a Juan, a Santiago, a Jacobo. Solo sé que tú eres mi Dios, rendido solo a ti en total.
descanso hay. Y hoy me rindo a ti, derramo mi corazón ante ti, mi gran Rey. Mis caídas tú llevarás, porque sé que solo en ti descanso hay, porque sé que solo en ti descanso hay, porque sé que solo en ti descanso hay.